Entonces los invito a que abran sus Biblias en la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo número 5, versículos 16 y 17. En cuanto los hermanos abren sus Biblias, quiero aprovechar este tiempo para agradecer primeramente a Dios y agradecer al apóstol Miguel Ángelo por concederme el privilegio de estar sustituyéndolo en esta noche aquí en el altar. Muchas gracias. Es una honra muy grande para mí poder compartir la palabra de Dios con los amados. Extiendo también mi gratitud a su esposa, la obispa Roxana, al obispo Sergio, que está aquí con nosotros, a mi esposa, que está aquí, a mi familia, mis dos nietas, mi yerno, mi hija, y a todos ustedes, que para mí hoy son las personas más importantes. Dios los trajo a cada uno de ustedes porque tiene un proyecto victorioso en la vida de ustedes. Amén. Dice así la palabra de Dios. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Amén. Que esta palabra bendiga todos los corazones en esta noche. Oremos al Señor. Señor Jesucristo, Dios soberano, Dios predestinador, Señor, queremos agradecerte por la oportunidad de estar una vez más aquí en tu casa, Señor, para oír tu voz, para amarte, para alabarte, para engrandecer tu santo nombre en esta noche, para alabarte a ti y para crecer en la gracia y el conocimiento de tu palabra. Tu palabra no vuelve vacía, no está encadenada. Señor, usa mis labios para que yo transmita aquello que tú colocaste en nuestros corazones, para todos los que están aquí presentes y para los que nos ven por las redes sociales. Oramos confiadamente en el nombre de Jesús, para gloria de Dios, y todo el pueblo dice amén, amén y amén. Muchas gracias. Amados hermanos, mi familia en la fe, pueblo de propiedad exclusiva del Señor, exclusivos de Dios, aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Amados hermanos, mi deseo en esta noche es compartirles este tema tan importante para la vida de un salvo, que es la expresión anden en el Espíritu. Y vamos a entender juntos por qué es que el apóstol Pablo, al referirse en su epístola a los hermanos de Galacia, él usó esa expresión, anden en el Espíritu. Amados, cuando una persona es elegida de Dios y tiene ese verdadero encuentro con el Señor, cuando lo confiesa como Señor y Salvador de su vida, pasa algo espiritual que no es perceptible a los ojos carnales, que se llama el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. Es decir, cuando la palabra de Dios viene a nuestros oídos espirituales y después llega a nuestro corazón y confesamos la palabra de fe, es en ese momento que ese fenómeno sucede, el nacer de nuevo. Entonces, cuando alguien nace de nuevo, recibe una nueva naturaleza en su interior, es decir, recibe la naturaleza
naturaleza de Dios, que pasa a ser parte de la naturaleza del hombre y de la mujer de Dios, con todas las características de Dios. El Espíritu de Dios pasa a morar en nuestro espíritu. Entonces las características de Dios, que son amor, alegría, bondad, dominio propio, son implantadas por el propio Señor en nuestro espíritu. Entonces, a partir de ese momento, las características de Dios vienen a nuestro espíritu y ahí debemos manifestar los frutos del espíritu, es decir, lo que la Biblia llama el fruto del espíritu, que está dentro de nosotros y que son las características de Dios. Y el primer detalle que sucede es que nosotros pasamos de esa forma a andar en el espíritu y no más en la carne como antes. Es decir, el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida y nuestro vivir deja de ser una vida según nuestro propio querer, nuestro propio yo, y pasa a ser el vivir de Dios en nosotros. Eso es algo extraordinario. Es un gran milagro de Dios. ¿Qué significa en realidad entonces andar en el Espíritu? Lo que Pablo le dice a los Gálatas: andan en el Espíritu. El verbo andar, pedí para que pongan en la pantalla, del original griego es peripateo, que significa en portugués pasear, seguir, caminar. Es como caminar con Dios. Esa sería la traducción de esa expresión. Eso significa que Pablo no se está refiriendo a una caminada ocasional, pero sí de una experiencia continua y diaria. Es una decisión que precisamos hacer diariamente, en todos los momentos de nuestra vida, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea cuando estamos dentro de un auto. Todo ese tiempo y esos momentos debemos estar debajo de ese fruto. Quiere decir que el mandamiento es imperativo. Debemos andar. No es que tengo la opción. Tengo que andar en el Espíritu en todo momento de mi vida. Es el deber. Cuando escuchamos esa expresión, andar en el Espíritu, piensa en alguien que está con la Biblia debajo del brazo, una persona que habla en lenguas. Es así que la tradición describe. Y dicen que esas son las únicas características de alguien que anda en el Espíritu. Y en realidad no es bien así. Andar en el Espíritu es no andar según lo que nuestra carne quiere que hagamos. Es desapegarnos de nuestra carne, porque la carne para nada aprovecha, dice la palabra del Señor. Eso es lo que Pablo le quiere decir a los Gálatas con esa expresión: anden en el Espíritu. Porque él dice: anden en el Espíritu y jamás estarán agradando a la concupiscencia y deseos de la carne. Entonces, si yo ando según la carne, ando según las concupiscencias y deseos engañosos de la carne. Más, si yo ando según el Espíritu como debe ser, yo hago de modo contrario a lo que la carne quiere que yo haga. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la persona que anda en el Espíritu es totalmente controlada y guiada por el Señor, por el Espíritu Santo del Señor. Eso es muy importante. Vean lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice así Pablo: porque si viven según la carne, caminan para la muerte. Mas si por el Espíritu mortifican los hechos del cuerpo, es decir, de la carne,
con certeza vivirán. Caminhais para a morte. Paulo está Pablo falando de uma morte estaba espiritual. hablando que caminaban E para esse una muerte vivereis espiritual. é contínuo, Y é el o tempo viviréis todo. es A pessoa continuo, não es vai todo el andar tiempo. 12 horas no espírito, No es que vas a e andar depois 12 das horas en el outras 12 espíritu y horas después na 12 horas en carne. la Não é carne. isso. No, no É es um eso. andar contínuo, Es un é andar permanente, continuo y é andar no permanente espírito o tempo todo. en É el isso que Paulo espíritu estava en ensinando. todo Então, meus tiempo. Eso es lo que Pablo estaba quando se enseñando. confessa Entonces, Jesus, cuando se olha confiesa o a que Jesús, acontece. miren lo que A sucede. pessoa recebe a La sua persona plenitude e recibe a sua su totalidade. plenitud y Deus totalidad. não vem e Dios coloca no primeiro um pé, viene y depois coloca coloca primero a un mão, pie y depois después pone coloca una o pé. mano, E se você después el briga otro com o pie. vizinho, ele sai voado Y de você. Não é si assim. te peleas con el Não vecino, existe él essa sale possibilidade. corriendo. No, no A existe esa natureza de posibilidad. Deus vem viver. La naturaleza de e Dios vem viene a habitar em vivir y nós habitar para en sempre, nosotros amado. para É siempre. para sempre. Es para E Paulo siempre. explica isso em 1 Y Pablo Coríntios explica capítulo eso en 6, 1 no Corintios versículo capítulo 17, 6, ele diz assim, 17. Dice mas así: aquele que se une ao Senhor mas aquel que se une é al Señor espírito com es ele. un espíritu Amém? con Él. Amén. Ou seja, Es uma decir, vez que o Espírito una vez que el Santo Espíritu vem a Santo mim, viene a eu mí, sou yo soy uno espírito com un Jesus, espíritu con Jesus. Jesús. E desta união não pode haver separação. Y de esta unión no puede haber separación Não jamás, existe você jamás. estar No ligado existe e no dia seguinte você estar estar unido desligado de Deus. y el Isso día não existe. siguiente Essa é a estar lei que desunido. fala. A La natureza ley de Deus enseña vem eso. viver na La natureza naturaleza do homem. de Dios Paulo viene a vai vivir en la mais naturaleza longe, del quando em hombre. Y Gálatas, Pablo no va más capítulo lejos cuando en 2, Gálatas no capítulo versículo 2, 20, versículo ele 20, exatamente explica isso, ele diz exactamente assim, eso. Logo, já não sou Dice, eu quem ya no vive, vivo yo, mas Cristo vive en mí. E esse viver, Y lo que ahora tenho vivo na en este carne, cuerpo de nós la vivemos com a carne, nossa carne, nosotros vivimos no en un dia a cuerpo dia, de carne, para andar, para comer, para para se andar, alimentar. comer, Vivo pela correr. fé Dice, no lo Filho vivo de por la Deus, fe en el Hijo de que me Dios, amou el cual me e a si amó y mesmo asimismo se entregó por mí e por você. y por ti. Então, Entonces, agora já não sou eu que vivo. ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mas a minha velha Mas natureza, mi vieja Antônio naturaleza, Carlos, que está vivendo, el antiguo que está Carlos, atuando que em mim, está actuando que en mí, que está tendo força que está sobre mim, teniendo não. fuerza Agora sobre é mí, Cristo no, vive em mí. es Tenho Cristo el que que vive en viver mí. segundo Y a fé entonces de tengo que Deus, vivir não según la mais fe pela de carne, Dios y como no más diz por la Paulo carne, aqui como lo dice Pablo aos aquí a Gálatas. los Gálatas. Já não é uma vida de Ya no desapontamento, es una já não é vida mais uma de vida confusión, ya no es una vida desatrelada da verdade. Já não é fuera mais de uma la vida verdad. sem uma âncora Ya no es una segura vida sin que una é ancla Jesus segura Cristo que em es nós. Jesucristo en nosotros. Esta união tem que ser Esta de unión profunda debe ser de intimidade, profunda de intimidad, intimidade. de profunda Os surdos fazem- intimidad. Los sordos hacen así. Esse é o sinal Esa para es la os surdos seña para que los sordos. vivem na profunda Vivir intimidade. una profunda É intimidad uma con união Dios. viva. Es una É uma unión viva. união entre Deus Es e una seus unión filhos. entre Dios y A sus tua hijos. vida velha deixa de Tu existir vida para sempre. vieja deja de Começa a existir existir para uma nova siempre vida y comienza a em Cristo existir Jesus. una nueva vida Você en Cristo recebe Jesús. o Espírito de Deus Recibís el em seu Espíritu de Dios en tu em seu espíritu, en coração. tu corazón. Para isso, Ele Para mesmo eso lhe Él mismo te capacita a andar. capacita a andar no Espírito. en el Espíritu. E quais são os frutos ¿Y do cuáles Espírito son los que Paulo frutos del Espíritu mostrou que em Pablo Gálatas, mostró en capítulo Gálatas 5, capítulo no 5, versículo 22 e versículo 23, ele 22 diz y assim, mas 23 o dice fruto así, do mas el Espírito fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, versículo 23. mansedumbre, dominio propio. Contra estas cosas no hay ley. É a graça, Es la gracia, está na graça. es estar en la gracia. Então, como Entonces, é que você conhece ¿cómo es que uma tú pessoa conoces que nasceu una de persona novo? que nació de Quais são nuevo? as características ¿Cuáles son las de um salvo características que de teve un novo salvo que tuvo un nascimento? nuevo Será nacimiento? que a cabeça inclinada? ¿Será que es Será la que a cabeza Bíblia embaixo do reclinada, la braço? Biblia debajo O del olhar brazo, distante? Não. una mirada E o nosso distante? apóstolo No. já ensinou a Nuestro igreja apóstol nos que o diabo enseñó. imita tudo isso. El diablo O imita diabo todo imita eso. línguas. El O diablo diabo imita o amor lenguas. com a sua, entre aspas, caridade. Imita el como ele anuncia amor, aí fora. entre Então, comillas, onde se a través vê de la que Deus caridad. está na vida de uma Pero pessoa, ¿cómo se ve quando entonces esta que Dios pessoa realmente está en la vida de una persona? tem estes frutos Cuando que una acabamos persona de ler tiene estos aqui em frutos Gálatas. que acabamos de Olha, ver en o Gálatas. amor, amados,
El Os não amor, entendidos aí fora los no dizem que o entendidos amor dicen anda muito vinculado a afuera outro sentimento chamado ódio. que el amor Eu anda não muy acredito que um cercano a crente otro possa sentimiento ter o llamado fruto do odio. Espírito chamado Yo no amor creo que un e ao creyente pueda mesmo tener el fruto tempo del Espíritu odiar uma llamado pessoa. amor y al mismo tiempo Isso é odiar a una impossível. persona. Eso es Isso não existe. imposible, no Isso é uma existe. característica de quem não Es nasceu una de Deus, característica de ainda não nasceu de quien Deus. no nació São de Dios. pessoas que vivem Son segundo a personas que viven concupiscência según ainda la da sua concupiscencia carne, de su porque tem carne. pessoas, Porque hay amados, personas que amam amados e depois que maltratam a aman esposa. y después E maltratan a fazem, la às vezes, esposa coisas até piores y a que nós veces vemos aí nas hacen hasta mídias. cosas peores, Tem como vemos pessoas que amam en algunas e depois noticias. odeiam. Hay personas que aman y Pessoas después que amam odian. e depois querem Personas ver que o aman outro y después quieren ver al arrasado, otro caído, triste, doente, angustiado, morto. enfermo, Isso não muerto. existe. Eso no existe. Então a Bíblia diz, se Entonces você la Biblia tem dice, Cristo si no tenés a coração, Cristo en el corazón, primeiro, você primero tem que ter o fruto tenés que do tener el Espírito. fruto del E o Espíritu. primeiro fruto Y el que primer tem que fruto que acontecer tiene na tua que vida haber en é tu o vida amor. es el amor. Você sabe, ¿Sabe? o amor El tem uma amor tiene una característica muito interessante, muy porque interesante. Deus é o quê? Porque Dios Amor. es ¿qué? Amor. O nosso Deus Nuestro é amor. Dios Por es isso amor. nós temos que Por ter eso tenemos essa que tener esa A característica. primeira característica La de Deus primera é amor. característica Então, es que quando Dios você es amor. diz, eu tenho Entonces, cuando Jesus no meu decís, tengo a coração, Jesús en mi você corazón, tem que manifestar tenés que o fruto manifestar el do amor. fruto del amor. Olha só, o amor não Mira, arde em ciúmes. El amor no tiene O amor celos, não quer o mal do no próximo. tiene O envidia, no amor quiere el não mal se del retém do prójimo, mal, não se no exaspera, guarda el mal, não quer os seus próprios no interesses, quiere ele sus divide propios os intereses. tudo suporta, Todo lo tudo soporta, crê, todo tudo lo espera. cree, todo O lo amor espera, é a base e o comparte. fundamento de Deus. El amor es la base y el fundamento Depois de Paulo Dios. fala na alegria. Después Depois Pablo tem que habla ter en la alegría. O crente que nasceu El creyente de que novo, nació de ele nuevo, não pode ter uma cara él no amarrada, puede tener una macarrão. cara Ele tem que ser alegre, triste, tem que ser uma decaída, pessoa tiene que ser alegre. Senão não nasceu de Deus ainda. Si no, todavía no Tem que nació ser de uma Dios. pessoa de Tiene que paz, ser una persona de porque paz. dos frutos é a Porque paz. uno de Tem los que ter frutos es la paz. No Tiene meio que tener da paz turbulência, en você medio de pode la até chorar, turbulencia. você pode gritar, Puede que llores, grites, puxar os cabelos, te estires mas los lá pelos, dentro de pero você, allí dentro lá de dentro, ti tem que ter paz. tenés que tener paz. Amém? Amén. Tem que ter longanimidade. Tenés que tener Tem que ser longanimidad, longânimo, ser longánimo, paciente. Sabe paciente. aquele pavio longo, não pode ser Sabe. pavio curto. O Cuando crente não tenés pode esa ser pavio curto, tem que paciencia ser um pavio que extendida. começa aqui e termina lá na portaria. Pavio longo, No exacerbarte paciência por cualquier elástica, cosita, una paciência. paciencia Isso às vezes falta elástica. pouco em nós. Eso a veces Tem nos que ser falta un benigno, poco. tem que ser uma Es ser pessoa benigno, boa, ser tem que una ser buena bom, tem persona, que ter bondade, ser bueno, tem que ser fiel. Se ser não for fiel, fiel. ainda não Si nasceu no de sos novo. fiel, todavía no Tem que naciste ser de nuevo. manso, Ser manso, humilde de humilde de coração. Tem que ter domínio próprio. Tenés que tener dominio Mas, bispo, propio. isso é muito Pero difícil. obispo, eso es muy claro que é difícil. difícil para Claro mim, que es para difícil você, para mas mí y para veja, ti, pero de vean entender uma coisa, y estes entiendan algo. frutos Este estão lá dentro fruto de nós está allí dentro e foram nuestro semeados y pelo fueron próprio sembrados Cristo. por el Por propio isso não Cristo. pode ser impossível. Por eso no Eu puede vou ser te ensinar imposible. como ele desenvolve, como, Yo te voy a enseñar cómo se quando esse desenvuelve fruto começa cuando a ese fruto frutificar. comienza a Por isso não fructificar. acontece de um dia para o outro. Por eso no sucede de un día pessoa para el chega otro. aqui e Una diz, persona llega eu aquí creio y em dice, Jesus, creo en eu creio e Jesús, confesso, creo y no dia confieso, seguinte y ela en el já día está cheia de siguiente amor, ya está bondade, llena de pavio amor, longo, alegria, bondad, paciencia, alegria. alegría. Não No, é no es Isso é así. caminho a Es ser un camino percorrido. que se va E eu vou te siguiendo. ensinar Y yo quiero o que que irá enseñarte, fazer, e isso irá fazer muito bem a você. y esto te va a hacer evitar infarto, muy bien, estresse, y te va a evitar vai estrés, muita coisa na tua enojos vida. y Quando muchas cosas en tu compreendemos vida cuando esse estudo que comprendes estamos fazendo este nesta estudio noite. que Então, estamos meus haciendo en irmãos, esta noche. Entonces, você hermanos talvez míos, diga assim, tal vez mas, usted meu diga, amado bispo, pero andar no obispo, espírito, andar en el manifestar os espíritu frutos do y espírito manifestar el é uma fruto coisa del muito espíritu difícil, es algo muy é uma coisa difícil, inatingível. es algo Amados, inalcanzable. eu vou mostrar que Amados, não é. le voy a mostrar que no es. Veja, você Vean, tem que compreender agora tienen que comprender ahora que não é você quem vive, que no eres e tú sim quien vive, Cristo y si vive em Cristo você. vive en ti. Aí está o segredo. Ahí
es que está el secreto de andar en el Espíritu. Y Pablo dice eso. Si Cristo vive en ti, es Él que te va a dar las condiciones para que vivas en el Espíritu. Es el propio Cristo. Vean lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amados, tú eres guiado por Jesús, por su Espíritu Santo. Eres totalmente guiado por Él. Donde tú vas, el Espíritu te va guiando, va para allí, y el Espíritu te va guiando. Ahora va para allá, y el Espíritu te va guiando. Él te va guiando según la voluntad de Él. Imagine un subte, un tren. Estamos en una estación y queremos ir al centro. Te sientas seguro, tranquilo, porque sabes que ese tren te subiste en esa estación y te va a dejar en el centro. Así es nuestra vida con Cristo. Cuando estamos viviendo en el Espíritu, Jesucristo nos está guiando todo el tiempo y llevándonos a la victoria, al destino correcto, a la voluntad de Él en nosotros. Y este fruto del Espíritu te va a hacer salvo del fuego, del problema, de lucha, de dificultades, de guerras, de azotes, de disciplinas de Dios por errores, de correcciones de Dios. Cuando andamos en el fruto del Espíritu, andamos según la voluntad de Dios, no vamos a hacer nada equivocado. Entonces, hermanos, empezás a vivir en el Espíritu ¿cuándo? En el momento del nuevo nacimiento. Vamos a mostrar eso. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo fue a buscar a Jesús a la noche porque no quería ser visto por las otras personas? Era una figura importante en el Sanedrín. Miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 3. Miren lo que Jesús le dice. A esto Jesús le respondió: de cierto te digo que si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El propio Jesús diciendo eso. Entonces, todo comienza cuando una persona nace de nuevo, cuando ella confiesa a Jesús. ¿Qué es el nacer de nuevo? La palabra original griega es anoten. Significa nacer de nuevo en el griego. Y Jesús usó 13 veces esa expresión en el Nuevo Testamento. Anoten. 13 veces la usó Jesús esa palabra. ¿Qué significa? De arriba, del cielo, de lo alto, nacer de lo alto. No nacer del vientre materno. Jesús estaba diciendo a ese nacer de nuevo espiritual, no al nacer materno. Quiere decir que el Espíritu viene a la persona y nace de arriba del cielo de Jesucristo. Es un acto realizado solamente por Dios. Él renueva el corazón de la persona, haciendo al hombre revivir después de estar muerto espiritualmente en pecados y en delitos. Y Dios no actúa en el pelo, en la uña, no en la ropa. Dios trabaja en el interior, en las entrañas del hombre. ¿Por qué Dios actúa así? Porque el hombre natural, el hombre normal, no tiene disposición para Dios, nunca. El pecador no contribuye para su nueva vida. La nueva vida es dada por Dios. Dios da vida y Dios la da en abundancia. El pecador está exento porque es pecador, insensible y muerto para Dios. Entonces, ese nuevo nacimiento significa que una regeneración en la persona. La regeneración es necesaria porque todos nosotros heredamos la naturaleza del pecado en nuestra carne debido a la desobediencia de Adán. ¿Se acuerdan? Somos incapaces, si no fuera Dios, hacer el bien. Ven lo que dice Efesios 2:1. Él les dio vida.
Entonces fue Él. Fue Dios que nos dio vida. No fue no libre albedrío. No fue las rodillas de las hermanas de oración. Fue Dios. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cómo estábamos antes de encontrar a Jesús? Estábamos muertos. ¿El muerto tiene deseo de algo? No, está muerto. Es incapaz. Entonces Pablo en Romanos 3:10 dice algo importante. Como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. Entonces, solo Dios es el que nos hace justo, porque no hay ni un justo. Solo Dios tiene poder para hacer esa obra de salvación en nuestra vida, porque el hombre natural, una vez más lo repito, está muerto en pecados y delitos. Dios hace entonces al muerto revivir a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Esa palabra es poderosa y no está presa. Sin la gracia de Dios, el pecador no puede encontrar la puerta, ni siquiera entrar en la puerta. El propio Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Sin Jesús nada podemos hacer, amados. Amén. ¿Quién nos hace entrar al reino es Jesucristo? Amados, es interesante que el nuevo nacimiento es un don de Dios, es una obra inmediata de Él. Dios opera en la vida de una persona directamente. La persona puede estar en el lodo, hasta el cabello, puede estar en la idolatría, en el espiritismo, en la macumba, puede estar en una secta, en el ocultismo, no importa. Si esa persona es de Jesús, si su nombre está escrito en el libro de la vida, ¿sabe lo que va a pasar? Esa persona va a pasar de la muerte a la vida. De muerte a vida, gloria a Dios, amados. Juan 5:24, a Él toda gloria. Evangelio de Juan, capítulo 5, 24, Jesús confirma eso. Mira lo que dice el propio Jesús. De cierto les digo, quien escucha mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna. Hay que oír entonces la palabra de Dios. No es la palabra de un abogado, de un médico, no es la palabra de un político, mas sí la palabra del Señor. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna. No entra en juicio. ¿Por qué no entra en juicio? Porque una vez que Jesús vino al corazón, y porque es una elegida, una predestinada, ¿qué pasó con esa vida? Su castigo, su dolor, sus pecados son perdonados para siempre. El efecto de la cruz del Calvario viene a la persona. La sangre de Cristo, la sangre de Jesús se manifiesta en su vida. Entonces es inocentada, es justificada y es glorificada por Dios. Y Él termina diciendo, mas pasó de muerte para vida. Vean cómo los pasajes se van uniendo. La vieja vida, la vieja naturaleza pasa y todo se hace nuevo. La persona pasó de muerte a vida. Vamos a decir, pasó de muerte a vida. Puede repetirlo, pasó de muerte para vida. Nuestra vida espiritual es operada por el Espíritu de Dios a través de su palabra. Quien cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. Nuestro apóstol predica esa doctrina. Quien es salvo para siempre, porque está en la palabra. Quien cree en mí tiene vida pasajera. No. Hasta el lunes, por lo menos, no. Para siempre. Para siempre. Tiene la vida eterna.
nós temos a vida eterna. Entonces tenemos la vida Olha, eterna. se é eterna, Entonces, não é si es passageira. eterna, no es Se é pasajera. eterna, é Si es para eterna, sempre, es como para nosso siempre, apóstolo como prega. nuestro apóstol Se é predica. eterna, Si es não cessa eterna, nunca. no se 2 termina Coríntios nunca. 5, Segunda de versículo Corintios 17 5, diz assim, 17 E dice, assim, se alguém y está em así Cristo, si alguien está é en nova Cristo, es nueva criatura. As coisas Las cosas viejas antigas já pasaron, passaram, y es que eis todo se se hizo fizeram nuevo. novas. Esse é um milagre de Deus. Ese es un na milagro vida de de Dios salvo. en la vida de un Se está em salvo. Cristo, Si está en é ser Cristo, nascido de Deus, nació é ter de Dios, regeneração, é ter o Espírito es ser Santo, regenerado, é passado da morte para a vida. pasar de muerte a vida. João capítulo 2, Juan versículo capítulo 6, 2, versículo 6 que nós dice devemos que andar nosotros como debemos Jesus, andar veja o que ele como diz. Jesús. Aquel que dice que permanece en él, ese debe andar deve também como andar él andó. assim como ele. Uau! Primera de Juan Nós temos 2:6 que andar dice que como tenemos que Jesus andar como andou. Jesús andó, amados. Veja, amado, o salvo Vean, tem que el andar salvo como Jesus debe andar andou. como Jesús tem que andó. fugir das trevas, Debe huir de las tem que tinieblas, fugir dos erros do huir mundo, de los porque errores nós del somos mundo, luz, porque somos luz, desse mundo, luz sal del dessa mundo, terra. sal de Tem esa que fugir tierra. dos erros, amado. Tenemos que Cristo huir de fazia los fofoca com errores. alguém? Jesús Não. andaba chismeando Cristo con alguien, abandonava os seus no. amigos? Jesús Não. abandonaba a Então, sus amigos, todas as no. características Entonces todas de las Cristo características de foram Cristo implantadas em fueron nós. implantadas Glória en a nosotros. Deus. Gloria a A Dios. semente desse fruto Las semillas tem de que ese começar a fruto florescer em deben nós empezar a e através florecer de en nós. nosotros y E a aí través de você nosotros. não terá mais Y o ahí desejo tú de no tendrás agradar a más el sua deseo de carne, a sua agradar tu carne, tu propia Você vai viver concupiscencia. submetido Vas a vivir e sometido y guiado por el Espíritu Deus. Santo de Isso Dios. que é importante. Eso es Gálatas importante. 5:16 diz Gálatas assim: 5:16. Digo, porém, Les andai digo no pues, Espírito, andan en el e Espíritu jamais y jamás satisfareis satisfarán a concupiscência la concupiscencia de la carne. Jamais Jamás satisfará satisfarán a a la Nunca concupiscencia de la carne. Nunca Nunca mais. más. Em inglês, never. En inglés, Jamais. never. Em espanhol, quem antes bebia, quem antes se Los que drogava, antes quem antes se fumava, drogaban, quem andava fumaban. nos caminhos escuros e escusos, quem andava na idolatria, Quien andaba en la quem idolatría, mentia, quien não faz mentía, mais. no lo hace más. Nunca mais. Nunca más. Jamais. Jamás. Porque você está a Porque ser uma nova Es una nueva criatura en Cristo Cristo Jesús. Para eu não satisfazer as Para no satisfacer las concupiscencias de la carne, tengo que andar como, andar en el Espíritu. Tengo que andar fructificando. Cuando entiendo eso, amados, entiendo lo que es andar en el Espíritu, que Pablo anunció a la iglesia de los Gálatas. Ahora vamos a ver en Gálatas 5, 19, 21. Él muestra cómo es la vida sin Jesús. Miren, las obras de la carne son conocidas, que son prostitución, impureza, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, celos, iras, discordias, disensiones, facciones, envidias, borrachera, glotonería y cosas semejantes a estas. Miren, le voy a decir un secreto. Muchos creyentes no fuman ni se emborrachan, pero comen mucho. Y está escrito aquí, glotonería y cosas semejantes a estas, a respecto de las cuales les declaro, como ya en otro momento les prevení, que no heredarán el reino de Dios los que tales cosas practican. Entonces, sal fuera, Satanás. Romanos 8:6 dice, porque el peñor de la carne es para muerte, mas el del Espíritu para vida y paz. Quem está no Espírito tem inclinação para a vida en el Espíritu se inclina para la vida y para la paz. Segunda Pedro 1:4 ele diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ellas se vuelvan coparticipantes de la naturaleza divina. Como acabamos de hablar, la naturaleza de Dios,
librándonos de la corrupción, de las pasiones que hay en el mundo. Gracias a Dios. Una vez que conozco las promesas de Dios, yo me libro de las corrupciones y pasiones que hay en este mundo. Entonces, amados, quiero que haga un esfuerzo consciente para que vivas siempre andando en el Espíritu, en el fruto del Espíritu, para que tu nueva naturaleza que está allí dentro y que fue colocada por Dios se manifieste exteriormente, para que las personas que conviven con ustedes puedan ver su conducta. Amén. Y quiero hablarles ahora, ya pasando la mitad del mensaje, sobre el proceso de crecimiento. Yo creo que eso no pasa de un día para el otro, porque es una semilla que es plantada en nosotros por el Espíritu Santo cuando nacimos de nuevo. Ven lo que dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23. Dice, porque fuiste regenerado no de semilla corruptible, mas de incorruptible, mediante la palabra de Dios, la cual vive y permanece, no es temporal, es permanente. La palabra de Dios es viva y permanente. Lo que está dentro de ti no se pudre, no se envejece. No es una semilla corruptible que se destruye. Es algo incorruptible porque la palabra de Dios es permanente y para siempre. Amén. ¿Cómo fue que esa semilla incorruptible vino hasta nosotros? Mediante la predicación de la palabra de Dios que es viva y es permanente. Entonces, por la palabra de Dios vino a nosotros una semilla que nos envejece. Entonces, quiero mostrarles a través de una pequeña ilustración de un minuto lo que pasa entre los varios momentos de una semilla hasta que se vuelve un árbol con fruto. Sepa que una semilla es lanzada cuando la palabra de Dios es predicada, sale del altar y ve lo que sucede a lo largo del tiempo en que comienza a crecer. Vamos a poner en la pantalla esta ilustración. La semilla cae en la buena tierra del corazón y lo primero va echando raíces y comienza a nacer una rama y ahí se van extendiendo las ramas, el tronco, las hojas. Así sucede en nuestra vida espiritual cuando vamos andando en el Espíritu. Las hojas están bien verdes. El árbol ya está grande, frondoso, con muchas hojas verdes. En un momento más vamos a ver las flores, una nueva etapa. Miren, las hojas y las flores apareciendo y después los frutos. Benignidad, bondad, paz, son esos frutos que estamos viendo. Después que el árbol, vean, otros árboles, otros frutos, otras semillas fueron echadas en la tierra fértil del corazón. Entonces todos los cultos estamos echando semillas, buenas semillas que caen en los corazones y fructifican. A Dios toda gloria, a nuestro Señor. Porque, então eu quero mostrar agora, acabei de mostrar, né? Entonces quiero mostrarles que hay muchas etapas de la semilla hasta que se vuelve un gran árbol con frutos, porque la sensación que se da es que fue colocada una semilla, pero la semilla no puede estar siempre como semilla, tiene que caer en la buena tierra y comenzar a germinar. Entonces, amados, ese es el tiempo de la semilla
ser sembrada, hasta que llegue a ser un árbol con frutos, hay un tiempo. Y Dios tiene paciencia conmigo y contigo para esperar ese tiempo, desde el momento de la siembra hasta que tu vida quede llena de fruto. Dios tiene paciencia, amados. Entonces, cuando la semilla es echada en la buena tierra, tiene que ser cuidada por nosotros. Cuando el altar echa una semilla, una palabra en tu dirección, en tu corazón, que es una semilla, y lo vamos a ver en un momento más, Jesús confirmando eso, tenés que cuidar, tenés que regar esa semilla. ¿Por qué? Para que germine. La palabra de Dios es una semilla que cuando está plantada en un buen suelo, que es nuestro corazón, cuando recibís a Jesús. Miren lo que dice el Evangelio de Lucas 8:11. Este es el sentido de la parábola. La semilla es que la palabra de Dios, como se lo dije. Entonces, cuando lanzamos del altar palabras en sus direcciones, están echando semillas en sus corazones. Tiene que decir, yo recibo esa semilla. Yo recibo esa semilla de ese estudio bíblico que estamos haciendo hoy. Y yo tengo que cuidar de esa semilla para que germine, crezca. Tengo que arar la tierra, porque cuando no es bien cuidada, a veces la semilla puede salir de la tierra y echada para afuera. Ven lo que dice Marcos 4:20. Los que fueron sembrados en buena tierra, nosotros somos buena tierra. Diga, yo soy una buena tierra. Cuando la semilla cae en la buena tierra, miren lo que pasa. Son aquellos que oyen la palabra y la reciben, fructificando a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, toda semilla, cuando cae en la buena tierra, tiene que fructificar. Quiere decir que cuando la semilla es lanzada y hasta convertirse en un árbol, hay un tiempo. Para uno es un mes, para otro es 6 meses, para otro es un día, para otro es un año. Hay personas que entran aquí hoy, reciben la palabra, creen y fructifican y ya comienzan inmediatamente a creer, a fructificar, a crecer. Son aquellos que escuchan la palabra, la reciben y la creen. Entonces, cuando es lanzada una promesa, tiene que decir, yo recibo en mi vida. Eso es bíblico, amados. Yo recibo, hay que internalizar la palabra dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque ella después tendrá condiciones de fructificar a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Lo están entendiendo? Entonces, cuando la semilla comienza a crecer, la raíz comienza a extenderse en las profundidades. Y Pablo lo explica eso en Colosenses 2:6. Para todo hay una explicación y un pasaje bíblico. Miren lo que dice. Como recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él. En Él enraizados, radicados. ¿Qué significa enraizados? Arraigados y edificados. Como vimos, el tronco, las ramas, eso es la edificación de nuestras vidas, de la semilla de nosotros. Y confirmados en la fe, tal como fueron instruidos, creciendo en acciones de gracias. Entonces, la primera cosa, cuando tengo una semilla dentro mío, tengo que crear que raíces, amados. ¿Vieron las raíces saliendo de la semilla? Es lo primero. Y después comienza a edificar, como dice Pablo aquí en el versículo 7. Tu vida comienza a crecer afirmada en la fe, no en las obras. Entonces Dios quiere que tengamos raíces profundas. Esa es la voluntad de Él. Porque nadie arranca un árbol que tiene una raíz profunda. No es como vida. Un árbol que tiene una raíz pequeña, el primer viento fuerte se va, desaparece, es quitada. Jeremías habla eso en capítulo 17:8.
Dice, porque Él es como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces para el ribero y no se reseca cuando viene el calor. Quien tiene una vida enraizada en Dios no se reseca, no tiene que tener miedo de nada de lo que se está anunciando. Y continúa diciendo, mas su hoja está siempre verde. Su vida está siempre virtuosa, verde. No faltan los cultos. Yo no dejo de hablar las verdades. Yo estoy aquí invirtiendo mi vida en este ministerio, en nuestra iglesia. Quiero estar aquí, quiero participar, quiero estar en los cultos. Aunque juegue Flamengo o quien sea, yo vengo aquí. Aunque llueva, agarro un paraguas y vengo. Es así que la persona quiere hacer cuando tiene una raíz profunda, y continúa diciendo. Y en el año de sequía, cuando vienen los problemas, y a veces vienen, dice, no se perturba, ni deja de dar fruto. Amados, ustedes nunca dejan de dar frutos, independientemente de lo que esté pasando en nuestra vida. Amén. Al Señor toda gloria está en la palabra. Miren, amados, todos nosotros pasamos por momentos de sequía, pero nosotros no veremos nunca nuestras hojas marchitarse. Estarán siempre verdes. No serán nunca resecadas. Nuestras hojas siempre van a florecer. Voy a repetir, nuestras hojas, que es nuestra vida, siempre van a florecer cuando yo ando en el Espíritu. Amén. No se perturba ni deja de dar fruto, dice la palabra que leímos. Si pasas por un revés, no te vas a perturbar, no te va a suceder nada malo, no tengas miedo, Dios es contigo. Nosotros tenemos que ser como un buey salvaje. Algunos ya vieron ese ejemplo, porque el buey salvaje, cuando es herido, ahí él se pone más fuerte, más bravo. Yo no voy a faltar a ningún culto. Yo no voy a dejar de orar, voy a orar más. Voy a estar más en la iglesia. No quiero saber del Flamengo. Yo quiero estar más con Dios. Y llegando al final, mira lo que te voy a decir ahora. Tu victoria es medida por el tamaño de tus enemigos. Te voy a explicar. Tu victoria, ella es mayor y será mayor cuando mayor sean tus enemigos, porque vas a vencer siempre, siempre, siempre. Crean eso. Dios está en control de nuestras vidas. Diga gloria a Dios, por favor, amados. Y yo termino con Isaías 41, versículo 10 al 13. Dice, no tengas miedo, porque yo soy contigo. No te asustes, no temas. Esa expresión aparece más de 300 veces en la Biblia. Quien dice no temas no es cualquier persona, es el Señor, es el Dios único, es el Dios poderoso, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Por qué no debemos temer? Porque Dios está con nosotros todo el tiempo. Miren la manifestación de Dios. Miren la fuerza de Dios en sus vidas. Soy contigo, no te asustes, porque soy tu Dios. Yo te fortalezco, yo te ayudo y te sustento con mi derecha fiel. Diga, recibo eso para mi vida. Versículo 11, es que serán avergonzados y confundidos. Serán todos los que están indignados contra ti, serán reducidos a nada.
nada, a nada, nada. a nada, Eu te ajudo, diz o Senhor. porque Dios Eu te te ayuda. Então, não tenha medo Entonces do teu no chefe, tenga miedo não de tenha su medo jefe, do advogado no que te tenga ameaça, miedo del não tenha abogado que te medo do laudo amenaza, médico no tenga tenebroso, miedo del não tenha diagnóstico medo daquela médico prova, tenebroso, porque no ele tenga diz, miedo de eu te esa ajudo, prueba, eu porque Dios transformo os dice, teus yo te inimigos em ayudo nada. y yo hago de tus Versículo 12, enemigos ele diz nada. assim, aos que pelejam Los que contra ti, pelean contra ti buscá-lo-ás, los porém buscarás, não pero no acharás, los encontrarás. serão reduzidos de Serán novo, reducidos a a coisa nada, alguma, a cosa a coisa, olha que ele acabou ninguna, de falar, a coisa de nenhum a valor, cosa de os ningún que valor fazem los que hacen guerra contra ti. Amén. Nada. Nada. Reduzidos a nada. Reducidos a nada. Quem fizer guerra contra Quien ti, hace guerra contra vai ti virar leão desdentado, amado. Vai virar leão desdentado. va a ser como un león Teus sin inimigos dientes. fugirão da tua presença Tus enemigos por 7 subirán de tu caminhos. presencia por 1000 7 cairão ao caminos. teu lado, 1000 caerán a tu 10.000 lado y à 10.000 a tu direita, derecha. mas Mas tu tú não no serás serás alcanzado. atingido. Deus é contigo. Dios es Versículo contigo. 13 e último para terminar. Versículo 13. Porque yo, o Senhor, el Señor, o tu Senhor, Dios, o teu Deus, amado, te o teu tomo Deus, por la é o mano teu derecha Deus, y te digo, te tomo pela tua no mão temas, direita e te digo, porque yo não te ayudo. temas que eu te ajudo. Amém. Amén. Eu te ajudo. Yo te ayudo, dice el Esse Señor. é o nosso Deus, Ese es amado. nuestro Dios. Estamos aqui por Ele Estamos nessa aquí noite, por amado. Él en esta E aqueles noche. que estão nos assistindo Y aquellos que nos están pelas viendo mídias por las sociais. redes Não sociales, temas, amado. no tengas temas miedo, que eu, o teu porque Deus, yo, tu te Dios, ajudo. te Não ayudo. temas No que tengas eu miedo, te ajudo. yo te Não ayudo. depende do revés da nossa vida. No depende Seja de los corajoso, reveses de amado. nuestra vida. Seja valente Tenga como coraje, Davi, sea ali na valiente frente como daquele David gigante enfrente de del 3 gigante metros. Não te de 3 assombre metros. nunca mais No se com asuste notícias. con Não noticias. temas, disse o No Senhor. temas, dice Porque el o teu Señor, Deus, porque o tu Dios, el Todo-Poderoso, Todopoderoso, cuida de ti. Não temas, No por isso não temas, temas, porque no Deus temas, é fiel. porque Dios es Assim fiel. seja, Así sea, assim diz o Senhor. así dice el Señor. A Ele toda a glória, A Él toda la gloria, todo o louvor. toda la alabanza. Oremos, Senhor. Oremos. Senhor Jesus Cristo. Señor Jesucristo, Muito obrigado, muchas Senhor, gracias, por esta Señor, palavra por que esta ouvimos. palabra que oímos Senhor, ahora. essa semente Señor, que foi lançada esa semilla nessa que fue noite, lanzada caiu en numa esta terra noche boa. cayó en una Caiu buena nos tierra, corações daquele cayó en que los tu corazones de escolheste aquellos para que estar tú aqui nesta escogiste noite, para e estar aquí en aqueles esta que estão noche ali na frente, y do seu aquellos celular, que nos ou están do seu viendo computador, por la internet, pelas mídias sociais. Eu por las declaro, redes Pai, sociales. Yo que declaro, essa Padre, palavra que esa frutificará palabra va na a vida de fructificar todos nós, en la vida de todos nosotros e aqueles que estão passando por y aquellos que dificuldades. están pasando por Na dificultades. família, eu declaro En la a familia, paz na declaro la família. paz en Na la saúde, familia, eu en la declaro salud. milagre em nome Declaro de Jesus un milagro en na el vida nombre de daqueles que Jesús estão ouvindo en la essa vida de palavra, aquellos que están estão escuchando esa passando por palabra uma y dificuldade, están pasando Senhor. por una dificultad, Señor. Na sua vida financeira, En aqueles su vida que estão financiera, atravessando aquellos que dificuldades, están atravesando aqueles que estão dificultades, desempregados, aquellos que Senhor, están por essa desempleados situação por que está esa aí dessa situación pandemia. de esa Eu pandemia. declaro portas Yo abertas. declaro O puertas nosso abiertas. Deus nessa noite Nuestro está Dios en esta arrebentando noche essas está portas, reventando está abrindo esas essas puertas de portas bronce, na vida de está cada abriendo esas que puertas precisa en la vida de cada trabalho, uno que Senhor. precisa de un Muito trabajo. Muchas Nós te gracias. agradecemos. Nosotros te Nos agradecemos rendemos glórias a ti y te nesta rendimos noite. gloria, En Señor, nome de en el Jesus. nombre de Jesús. Amén. Amén E amém. y amén. Assim seja. Así Eu vou dar sea. a bênção final Voy a àqueles dar que la precisam. bendición final. Amém. Toda a glória ao nosso Senhor Toda Jesus. gloria a nuestro Señor Jesucristo.